Buenas noches. Antes de comenzar nuestra entrevista de manera formal para nuestro producto integrador de aprendizaje de nuestra materia de seminario de capital humano, nos gustaría agradecer la presencia de la licenciada Melissa Cedas, quien amablemente nos va a apoyar a responder una serie de preguntas enfocadas en el tema de la gestión del desempeño humano. Antes de comenzar, nos gustaría mencionar que somos estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos cursando nuestro 10º semestre. En conjunto con mis compañeros aquí presentes, formamos parte de un equipo y en conjunto con ellos vamos a realizar esta evidencia. Si nos apoyas, Melissa, contándonos un poquito de la empresa donde estás trabajando, cuál es tu posición, qué función desempeñas para conocer un poquito más. Sí, claro que sí, Andrea. Mira, yo soy Melissa Cedas. Estoy en una empresa financiera llamada Principal Financial Group, que básicamente se dedica a dos cosas. Es una de las 10 afores que tenemos en México y también una empresa que se dedica a la parte de fondos de inversión. Entonces, todo con el propósito de garantizar seguridad financiera pues, al público en general, a todos los mexicanos. Yo aquí en esta empresa estoy en el área de recursos humanos como gerente senior de desarrollo organizacional, llevando toda la parte de procesos de recursos humanos, incluido la parte de gestión de desempeño, cultura, comunicación, eventos, capacitación, certificaciones y todo lo demás. Y bueno, y de hecho todo lo relacionado con el COVID-19 a nivel nacional. Y también anteriormente, trabajando en una empresa de manufactura, llevaba la gestión igual de desempeño y temas de DO en 50 países. Era la líder de DO a nivel global. Okay. Trayectoria amplia, amplios temas, ¿no? Todos ya conocidos por nosotros, vaya en la materia hemos escuchado de todo lo que nos mencionas, pero como te dije al inicio, en estas 10 preguntas que vamos a realizar te va a ser muy específicamente en el tema de desempeño humano. Bueno, si estás de acuerdo, nuestros compañeros te van a realizar, bueno, también yo, vamos a realizarte cada quien varias preguntitas para todos poder participar y estar en contacto, ¿verdad? Bueno, para dar inicio nos gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es la clave para poder conseguir una óptima gestión del desempeño humano? Mira, son varias cosas y aquí también tengo algunas notas, pero uno, yo creo que empezar por una metodología clara. O sea, cómo van a estar midiendo el desempeño de la gente. Y porque en las empresas en las que he estado, pues a veces llega a ser como muy diferente y va cambiando mucho conforme a la tendencia, o el tema también se va actualizando bastante conforme va pasando el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la empresa pasada en donde estuve, fue evolucionando bastante, pero era un proceso como muy robusto, como algo un poco más burocrático, en donde había sesiones de, pues bueno, establecimiento de objetivos, que eso pues sí o sí. Había una revisión de medio año, pues por ahí de mayo, junio, y al final había una autoevaluación, una evaluación del gerente, ¿no? O sea, como que había pasos y todo era como muy establecido. También había, o sea, la manera en la que la empresa también tiene que decidir en si solamente evalúa objetivos, el qué, o también van a evaluar el cómo. Aquí en Principal es únicamente el qué y el cómo está como inmiscuido, ¿no? Entre el cómo lograste el objetivo. Pero al final es, pues, básicamente el 100% es tu calificación en cuanto a los objetivos que lograste. Y bueno, pues el tema de los valores, etcétera, como que va un poco más hacia el crecimiento y el desarrollo que va teniendo la persona conforme va mostrando sus comportamientos. Pero en esta otra empresa sí era muy claro que era 50-50. Entonces, tu líder te evaluaba 50% con base en los objetivos que habías logrado y el otro 50% iba alineado a los valores que teníamos como empresa. Y anteriormente era que con base en las competencias que teníamos que tener todos los colaboradores dentro de la empresa. Entonces, pues va variando bastante. El tema es, pues cada empresa es diferente y lo importante es definir qué es lo que quieres medir,
de qué manera, ¿no? Aquí en principal también, va a hacerte la pregunta de qué tan ágil quieres que sea el proceso, y que creo que es algo que en las empresas ha evolucionado bastante en los últimos años, es que este proceso sea mucho más ágil, que ya no sea como tan burocrático, y que haya esto sí o sí, una retroalimentación continua. O sea, que la persona tenga y que la empresa define también esos momentos en los cuales el colaborador va a recibir esa reto de su líder. Entonces está muy bien que como empresa tengamos como esa metodología y esos espacios, y digamos, cada 3 meses vamos a tener un momento de check-in, de retroalimentación con nuestros empleados. Y adicional, la cultura de retroalimentación. Y esto se hace a través de los líderes. Y eso es como un segundo punto que quiero recalcar bastante, que es súper clave en el tema de desempeño, nuestros líderes. Si el líder es capaz de dar retroalimentación, qué tanto conoce a su equipo, qué tanto sabe pues cuáles son las áreas de oportunidad y las fortalezas de cada quien, como para dar esa retroalimentación continua, ¿no? Eso es como el segundo punto. Entonces, también cómo capacitamos a nosotros como líderes. Si el líder sabe, ¿no?, que es dueño de eso, entonces eso también como empresa pues necesitamos comunicarlo y dejarlo como pues muy claro, ¿no? Y bueno, y todo esto, y el beneficio último es pues que a la gente le da como mucha certeza el saber cómo voy bien, voy mal. Si al final del año, cuando llegamos a una calificación de desempeño, la calificación es una sorpresa para el colaborador, algo hicimos mal dentro del proceso. O sea, si tú tuviste una retroalimentación, estas pláticas, oye, pues así vamos en este objetivo, no se está cumpliendo, ¿qué hacemos?, ¿no? Al final, pues es como por la recolección de toda esa retro que tú hiciste a lo largo del año, pues bueno, pues esta es tu calificación final, ¿no? 3, que haya objetivos claros desde un inicio. Y pues bueno, seguramente ustedes vieron la metodología SMART, que es como una que ha existido pues desde hace mucho tiempo y que sigue muy vigente, pero pues es qué tan claro es mi objetivo, o sea, qué tanto una persona cuando lo llega a leer le queda perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer, cómo es que lo tiene que hacer, para cuándo, cómo y cómo lo van a estar midiendo. Nuevamente, para que la persona tenga absoluta certeza de cómo lo van a estar midiendo, cómo me van a estar midiendo si yo al final, en 2 años, estoy buscando una promoción, pues qué es lo que tengo que estar cumpliendo, ¿no? Básico. Y por último, yo diría, un poco relacionado con el tema del liderazgo, pero qué herramientas estamos ofreciéndole también a los líderes. Si yo te estoy pidiendo, establece objetivos con tus equipos, si te estoy pidiendo que des retro, si te estoy pidiendo que seas cercano a tu equipo, también qué herramientas yo le estoy dando a nuestros líderes para estar haciendo todo eso y fomentando la cultura de retroalimentación que queremos en una empresa. Estuve el primer trabajo que tuve fue en Pharma, y era como parte de los pilares de la cultura, y de hecho me acuerdo perfecto, teníamos un entrenamiento que se llamaba la retroalimentación es un regalo. Entonces sí era un entrenamiento que todo el mundo tenía que tomar, y los líderes tenían como un entrenamiento muy específico. Entonces, pues es como, pues sí, parte de la cultura que hay que fomentar. Lo único es, pues igual va cambiando un cómo, ¿no? Cómo vas fomentando esa cultura con nuestros líderes. Eso yo creo que son los puntos más importantes. Todo lo que mencionaste, claro que ya aterrizado a la experiencia, son puntos claves que hemos visto nosotros. Yo creo que si bien en esta materia, también en el transcurso de toda nuestra carrera, hacen mucho énfasis siempre en que si vas a establecer objetivos y quieres que la gente los cumpla, tienen que ser, la gente los tiene que entender, tienen que ser medibles, como tú dices, tienen que tener un plazo, tienen que ser reales, no puedes poner algo irreal, ¿verdad? Algo que es inalcanzable, porque luego también la gente como que, pues no, o sea, eso no lo voy a alcanzar, hasta se desmotiva, ¿no? Y el tema de la retroalimentación, total, tienes que saber si lo que estás haciendo está sirviendo para mantenerte así, y si no está sirviendo, qué es lo que vas a hacer o dónde vas a trabajar o cuál es tu área de oportunidad para poder cambiarlo y no descarrilarte, ¿no? Seguir en la misma línea y con el apoyo del líder totalmente. Siento que, como tú dices, es un pilar y es parte de la cultura. A veces si el colaborador no se siente acompañado, siente que está así como que en el aire,
cuesta trabajo entender o saber por dónde vas, ¿no? Entonces, muchas gracias por responder esta pregunta. Sigue mi compañera Mónica con la siguiente. Hola, licenciada, un gusto poder saludarla. Me presento de forma breve. Mi nombre es Mónica Leal y me gustaría formularle una pregunta adicional. Dentro de Principal, ¿cuáles son las técnicas que personalmente aplica para la evaluación del desempeño que comentaban ahorita en la pregunta anterior? Y adicional a poder compartirnos cuáles son, ¿nos pudiera decir el porqué de esta selección en particular? Ok. Mira, o sea, hablando de la metodología que utilizamos dentro de Principal. Sí, es correcto, la metodología aplicada en Principal y la forma en la que usted selecciona estos factores. Ok, perfecto. Pues mira, la verdad es que como que es una mezcla y esto pues ustedes lo van a vivir también en los equipos de recursos humanos. Siendo una empresa global, generalmente hay guías globales y pues ya una estrategia o regional o una estrategia ya local, que esa sí depende pues 100% de nosotros, ¿no? Y esto, pues también en todas las empresas, o sea, en la empresa pasada en la que yo era el equipo de global, pues yo implementaba todas estas metodologías, pero aquí en Principal, siendo parte del equipo local, hay una guía global y pues, la aterrizamos y el cómo la queremos implementar, eso sí es parte de nuestras decisiones. La metodología que utilizamos aquí en Principal es una filosofía de retroalimentación continua. Entonces, entendiendo esa retroalimentación continua, que los líderes tengan espacios de conexión con sus personas, con sus equipos, por ejemplo, una vez cada semana, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos. Obviamente, pues la interacción se va dando en el día a día, pero espacios formales donde yo tengo un espacio con mi equipo, con cada uno de los miembros de mi equipo, una vez a la semana en mi caso, por ejemplo. Habrá quienes lo hacen una vez cada 2 semanas o de repente hay quienes lo hacen diario, 15 minutos, 10, 15 minutos antes de empezar el día, como para ver pendientes esto, lo otro y vámonos, ¿no? Esa es la cultura o la filosofía que queremos implementar. Pero lo que yo les decía es como empresa también queremos hacer algo como muy, con mucho acercamiento a la gente y con espacios, ¿no? Y comunicado por la empresa. Entonces, tenemos un proceso que se llama check-in, que es cada 3 meses. Entonces, cada Q, pues el líder se sienta con el colaborador, hay una herramienta, tenemos un sistema de recursos humanos donde estar documentando absolutamente todo esto. Entonces, pues el colaborador sube sus comentarios antes de la sesión, el líder también sube sus comentarios y pues es un poco la metodología usando la metodología de start, stop, continue, ¿no? De qué tengo que empezar a hacer, dejar de hacer y continuar a hacer. También un poco de cuáles fueron los logros este trimestre, cuáles fueron los aprendizajes y qué cosas tengo que mejorar. Y en otra sección tenemos la parte de los valores, o sea, cómo vamos en la parte de comportamientos y el cómo, lo que yo les decía, el cómo estoy cumpliendo esos objetivos y que estos vayan alineados pues a los valores de la compañía. Entonces, pues una vez pues ya habiendo aterrizado todos esos comentarios que pasó cada trimestre, el colaborador y el líder pues, nos sentamos y decimos, pues a ver, esto fue lo que pasó, qué aprendiste, damos retro también y retro también entrenamos a nuestros líderes en cómo se da la retro, que sea algo objetiva, con base en comportamientos, que no usemos palabras como pues el nunca o siempre llegas tarde o, ¿no? Como ese tipo de palabras como muy tajantes. Y también el cómo yo como líder pido retroalimentación a mi equipo. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Y qué hacer de manera diferente o continuar a hacer? ¿No? Entonces, bueno, pues esos son los check-ins que tenemos cada 3 meses y al final es algo pues, muy ágil. O sea, este tipo de procesos son muy, muy ágiles. Tienen sus ventajas y sus desventajas, pero al final, ¿no? Al final del año, como tú se supone que ya tuviste conversaciones de desempeño con tu equipo durante todo el año, el líder lo único que hace es definir cuál es la calificación final de la persona. Entonces, sí tienes una conversación final de todo el año y el líder establece una calificación de desempeño, que en nuestro caso son 5 ratings, 5 calificaciones de desempeño. Posteriormente a eso, sí hay un proceso de calibración.
Entonces, cada HR Business Partner se sienta con pues, cada director del área y revisan sus calificaciones de desempeño. Y pues seguramente lo escucharon en su materia, pero pues hay una curva de distribución que pues sucede no nada más en estos procesos, sino pues en todos lados, que pues no el 100% de la población van a ser sobresalientes, no todos van a tener la máxima calificación de desempeño y no todos van a tener una calificación insatisfactoria, sino que solamente de 1 a 2%, dependiendo de lo que defina la empresa, pues van a estar en los extremos. Y en medio, pues vamos a tener pues, un 75% de la población que están en una calificación media. En nuestro caso, en principal, es exitoso, como la calificación media, que es una calificación buena. Y de ahí van otras 2 calificaciones y por último tenemos las 2 calificaciones al extremo. Entonces, pues se habla un poco de esto, se tienen estas conversaciones, oye, ¿por qué fulanito pues, lo pusiste en sobresaliente? A ver, cuéntame, y empezamos a retar a los líderes. De lo que yo estoy escuchando es que cumplió con sus metas. Y eso significa que fue exitoso, no sobresaliente. Entonces hay definiciones, hay herramientas para cada una de las calificaciones, etc. Posteriormente de la calibración, bueno, la calibración va hacia arriba, ¿no? O sea, primero uno tiene sesiones tal vez con los líderes de los equipos y ya después como con el director del área, o sea, la cabeza del área, se tiene esa última sesión y por último pues con el director del país, o sea, a nivel nacional, ya viendo todos los colaboradores a nivel nacional. Entonces se ve cómo esa curva ya está, pero para todos los empleados dentro del país. Depende nuevamente de la empresa. Esto, dependiendo si vas a tener una curva forzada o una curva sugerida. En nuestro caso, y en las empresas en las que yo he estado, siempre han sido curvas sugeridas. Y aquí se gestiona muy a nivel local. Entonces, cada país tenemos la libertad de, pues esta es mi curva de distribución en este momento, y que también va muy justificado a los resultados del país. Si a mí como México, por poner un ejemplo, me fue terrible, tuve los peores resultados de ventas y de ingresos a nivel global, pero pues yo estoy diciendo que todos, o que hay un número elevado de personas con una calificación de sobresaliente, pues hay un problema, ¿no? Entonces también va como muy de acuerdo a los resultados que hayamos tenido. Y esto yo lo vi también en la empresa en la que estuve pasada, que yo gestionaba, te digo, todo esto a nivel global. Ahí sí también veíamos la curva de distribución a nivel global, a través de región y a través de país y a través de los diferentes negocios que teníamos. Entonces va a depender mucho de la empresa, qué tanto quieres que sea un proceso centralizado o más como independiente con cada uno de tus negocios y de tus países. Pero así era el proceso. Y por último, y ahí también van relacionados con otras áreas de la empresa, pues el proceso de desempeño termina en estas calificaciones de calibración, se cierran las calificaciones y posteriormente hay decisiones en cuanto a compensación. Entonces también la filosofía de principal es yo te recompenso con base en mérito. Esa es una filosofía que tenemos a nivel global. Entonces, significa que dependiendo de la calificación que tú tuviste, yo te doy tu incremento de sueldo que vas a tener en el año y aquí en principal tenemos bonos por desempeño, que la verdad es que es algo que motiva y que impulsa mucho a la gente. Va de acuerdo al sueldo que tú tienes, ¿no? Hoy y va de acuerdo a la calificación y a los resultados económicos financieros de la empresa. Entonces decimos, pues bueno, los resultados de la empresa este año fue del 100%, ¿no? Entonces se hace como ciertos cálculos y pues el líder tiene cierto presupuesto también, entonces cada uno de nosotros vamos asignando pues el incremento y el bono por desempeño por persona de acuerdo a la calificación de desempeño que tenga. Y eso también se revisa a nivel nacional, pues solamente para asegurar que estamos reconociendo de la manera en la cual pues lo tenemos que hacer. Y al final, una vez que se haya cerrado absolutamente todo esto, se tiene una conversación final entre líder y colaborador donde le decimos, mira, esta fue tu calificación final. Hacemos un pequeño resumen de lo que ya habíamos platicado y lo que hemos platicado de cada uno de los 3 meses que hemos tenido esta conversación. Este es tu bono, este es tu incremento de sueldo. Y se tiene esa conversación. Y por supuesto que tenemos webinars con los líderes, tenemos herramientas, tenemos un sistema de recursos humanos con el cual van guiando a los líderes para ir teniendo estas conversaciones.
Entonces, así es en Principal, es un proceso muy ágil y un poco tal vez burocrático en donde tiene que realmente está revisando decisiones de calificaciones y decisiones de incrementos y de bonos. Les decía, en la empresa en la que yo estaba anteriormente, sí era algo como mucho más controlado y mucho más burocrático. Digo, si a mí me preguntan a mí, pues esto tendría que también ser un proceso como mucho más ágil. Pero bueno, pues así era en la empresa pasada. En la empresa pasada era muy centralizado. Entonces, había un proceso de establecimiento de objetivos. El sistema, no, o sea, nadie podía cambiar los objetivos hasta la revisión de medio año y había en ese momento una retroalimentación. Solo se tenía retroalimentación una vez en el año. Y al final, una autoevaluación y la calificación del líder y al final pero el líder te ponía una calificación, pero también el líder del líder tenía que aprobar esa calificación. Y aquí en Principal, y las sesiones de calibración y todo el resto de los pasos que les conté que llevamos aquí en Principal. Entonces era un poco más, pues sí, más burocrático. Pero pues lo he visto de los dos lados y así ha funcionado la metodología. La verdad es que todo este proceso que nos puede compartir es muy interesante para nosotros porque a pesar de que lo hemos visto de forma pues muy general y teórica en el curso, es interesante conocer cómo se aplica dentro de empresas pues que tienen los procesos muy establecidos, que tienen un personal bastante amplio. Entonces, muchísimas gracias por esta información. Les cedo la palabra a mis demás compañeros para continuar con la entrevista. Hola, buenas noches, Melissa. Mi nombre es Eduardo Valladares, mucho gusto. Primeramente, pues agradecerte otra vez por el tiempo y por la disposición y también para aprovechar, hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué medida, bueno, de manera general, crees que el proceso de evaluación que mencionaste ahorita es justo? Pues es un poquito justo. Sí, yo diría sí, totalmente. Si viene acompañado de cierto acompañamiento y de objetivos súper claros. O sea, cuando tú te sientas con los miembros de tu equipo y tú dices, estos son los objetivos que tenemos que tener y son realmente SMART, o sea, son alcanzables, son específicos, medibles, tienen un lapso de tiempo y son súper claros, lo cual en Principal creo que eso lo tenemos súper claro. O sea, todo el mundo sabe a qué le tenemos que tirar y a qué tenemos que llegar durante este año. Eso es súper claro. Y cada uno como área, o sea, sabemos muy bien cuáles son esos objetivos de empresa, incluso a nivel global, a nivel local, y cuáles son mis objetivos de área. Pues como yo como RH, ¿no? Yo no estoy afuera ahí vendiendo, yo soy la que pues, te ayudo a que tengas herramientas para vender mejor, ¿no? Pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que es justo porque es muy humano y es muy cercano con la gente. Es muy, es claro, es un proceso en donde estás acompañando al colaborador, es un proceso donde le estás dando retroalimentación, o deberías de estarle dando retroalimentación continua. Y sí, aunque es muy ágil, al final, pues sí hay un proceso de revisión bastante importante donde vamos midiendo. Así de, oye, fulanito de RH fue sobresaliente y esta persona de finanzas también me lo estás poniendo sobresaliente. No están en el mismo nivel de desempeño. Entonces ahí se están dando cuenta también de cómo vamos calificando entre área y área. Entonces, al final sí hay ese tipo de decisiones y no 100% va a depender nada más del líder. Perdón, tenemos aquí un visitante. Gracias. Mencionando ahorita lo que comentas, ¿qué tan frecuente es que un colaborador no cumpla con las expectativas que se tienen? Pues mira, y también yo te diría que va con base en la curva de distribución. O sea, ahí siempre vamos a tenerlo. O sea, no todos los colaboradores van a ser excelentes, no el 100% de la gente va a superar los objetivos. No, o sea, hay errores humanos, hay errores de reclutamiento donde no contratas al mejor perfil para la posición y no hay fit. E idealmente, pues uno entraría, uno sería siempre feliz y uno siempre cumpliría con los objetivos, pero pues al final no es así, ¿no? Y lo van a ver también dentro de, pues, de su trayectoria, o sea, a veces, y a mí, y también se los digo a nivel
personal, o sea, a mí me ha ido muy mal en ciertos equipos y en ciertas empresas donde yo no hice fit. Y a mí me ha ido increíblemente bien y mi carrera ha despegado en otras empresas en donde pues, yo sí he tenido cierta conexión y que mi perfil pues, ha ayudado y se ha identificado con eso, ¿no? Entonces es un tema muy, pues muy complejo, pero pues siempre los vamos a tener, claro que sí. Y tú tienes que tener también muy claro ese 2% que está en el extremo de la curva, que está teniendo una calificación de insatisfactorio, o sea, de verdad, no podemos permitir esto. ¿Qué vas a hacer con esas personas? Y tú tienes que tener también un proceso muy claro y muy comunicado con tu gente. Entonces, es saber, desafortunadamente estamos aquí. ¿Cuál es ese plan de acción para sacarte de ahí? O sea, ¿qué vamos a hacer para ayudarte? ¿Y cuáles van a ser esas metas y objetivos, pero muy controlados y con mucha revisión y un proceso muy acompañado? Y que tú pongas muy claras esas reglas. De, ok, vamos a hacer tu plan de acción. ¿Cuánto tiempo? Ok, pues no tengo idea. 3, 6 meses, ¿no? No se cumplió, ¿cuál es la consecuencia? Ok, pues tal vez revisitamos, lo que sea. Entonces tú tienes que tener estos pasos muy claros y, y, y que tú tengas esas consecuencias muy claras, pero siempre los van a ver. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Hola Melissa, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Rebeca Rojas y siguiendo con la siguiente pregunta es, a su criterio, ¿cada cuándo se debe realizar una evaluación del desempeño? Nos comentabas que durante todo el año y se daban 5 calificaciones, pero ¿cada cuándo se realiza y sobre qué se dan esas calificaciones? Ok, pues sí, mira, te comentaba, o sea, en realidad hay un proceso, es un proceso anual. Entonces, en todas las empresas en donde yo he estado ha sido un proceso de una vez al año tú tienes una calificación de desempeño. Y aquí en Principal, que este proceso pues sí me ha gustado mucho, es un proceso de check-in cada 3 meses. Retroalimentación continua, no únicamente deberían de ser en esos puntos, pero pues cada 3 meses y al final una calificación final. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo logran tener una buena comunicación efectiva entre los grupos de trabajo? Nos comentabas que se reunían una vez por semana entre el líder y el colaborador. ¿Y cómo es que ustedes, o sea, tienen esa misma comunicación y que siempre sea la misma comunicación efectiva entre sus colaboradores? Sí, mira, yo creo que la comunicación ha cambiado mucho en los últimos años, con mucho peso en los últimos conceptos que han salido de agilidad. Entonces, ¿cómo haces tu comunicación muy ágil? Y como muy transparente y muy pues oportuna también. Entonces, por ejemplo, pues sí, aquí en Principales, y esto depende también de cada líder, o sea, el objetivo es que tú tengas una clara comunicación con tu equipo y que las cosas funcionen y que los resultados estén dando. Ya el cómo, ¿no? Pues tal vez va a depender pues de cada uno de los líderes. Hay líderes, por ejemplo, yo tengo, y también depende mucho del tipo de rol y del área. O sea, tengo varias personas en mi equipo. Yo con una persona hablo todos los días, porque es un tema de comunicación y de cosas que tienen que suceder en ese mismo momento. Entonces tenemos que tomar decisiones de manera como muy rápida y podemos llegar a conectar, pues incluso 2 veces al día, 10 minutos, ¿no? Con otra persona tengo mis one-on-ones, que le llamamos, como pues, sesiones de 1 a 1, de 1 hora, y a veces nos tardamos 1:30, 2 horas. Y de repente llegamos a tener reuniones como para otros temas, para revisar cosas a profundidad, pero pues esos son como mis espacios. También creo que uno de los puntos muy importantes es el tema tecnológico, o sea, qué herramientas tenemos como empresas para ayudarnos a asegurar esa comunicación y esa colaboración y ese trabajo en equipo con nuestra gente. O sea, por ejemplo, pues nosotros en DEO tenemos
todos nuestros documentos, absolutamente todo, 100% compartido a todos. Obviamente los confidenciales, ¿no? Y con data, pues con permisos muy estrictos, pero incluso herramientas tenemos para las HRBPs, por ejemplo, para las business partners, y todas estamos viendo en tiempo real todos esos documentos, todos los comunicados, todo lo que tenemos que tener como equipo para funcionar de manera correcta y que los resultados al final se estén dando. Entonces yo te diría, pues sí tiene que ser una comunicación muy, pues muy ágil. ¿Cuáles son las herramientas que tienes? O sea, por ejemplo, aquí nosotros usamos Teams, que es pues, lo que la mayoría de las empresas usan, y tiene que ser algo muy ágil, como de, pues en ese momento, pues igual no te pongo una junta, lo podemos ver por Teams, ¿no? Entonces es algo que igual se puede resolver en ese momento y no te tengo que mandar un correo, no tengo que tener una llamada contigo. Entonces hay cosas que pueden ser como mucho más rápidas. Y que lo que está pasando, y que bueno, que está pasando, ya llevamos 2 años de pandemia, ¿no? Pero hoy sigue sucediendo un poco, es el tema de como ya todos trabajamos de manera remota, o la mayoría, lo que pasó fue que todos nos llenamos de juntas. Entonces, de verdad, hay momentos en los que yo tengo juntas de 6 de la mañana, de repente con Global o con lo que sea, hasta las 6 de la tarde. Y pues sí nos hemos preguntado mucho de a ver qué tenemos que hacer diferente, ¿no? Entonces, pues empezamos a instalar como pues ciertas, pues sí, como ciertos entrenamientos, cierto tema de cultura, cierto tema de agilidad, de no necesitas ponerte una reunión para ver absolutamente todo. Entonces, pues como retar un poco lo que va sucediendo y las necesidades que vayas teniendo como empresa. Sí, considero que con todo esto de la pandemia, tal vez la comunicación hubo un momento en el que sí estuvo muy difícil, porque pues eran reuniones por Teams, entonces pues tenías reuniones todo el día, ya no te podías comunicar con tu colaborador, entonces pues sí era una situación un poco difícil. Te agradezco mucho que me hayas contestado estas preguntas y te dejo con mis siguientes compañeros. Bueno, mi nombre es Rolando Saucedo y la pregunta que te quería realizar es que si nos podrías contar sobre algún momento en el que no se actuó de la forma debida, afectando indirectamente a algún colaborador, y también si nos podrías contar de qué manera lo solucionaron. Sí, claro, y creo que, digo, te puedo comentar un poco la situación general que hemos vivido en estos últimos 2 años, pero, por ejemplo, en temas de COVID, ha habido algunas veces que, pues, que hemos tenido que aplicar actas administrativas, que hemos tenido que incluso, pues, terminar, ¿no? Una relación con algún líder o con algún colaborador, porque no se siguen de manera adecuada los protocolos, ¿no? Y pues ha sido como mucho esta discusión de, híjole, de qué tanto sí cumplimos con nuestros objetivos como empresa, que eso lo tenemos que hacer, pero que eso no vaya en contra de cómo cuidamos a la gente. Entonces, pues muchos temas pues de repente que alguien puede obligar a un colaborador a ir a oficina cuando el semáforo era rojo y teníamos la indicación de no se puede citar así, o sea, como muy claro. Y nosotros lo comunicábamos en todos los foros. Entonces, pues sí, o sea, sí hubo situaciones en donde pues llegamos a impactar obviamente pues la salud, ¿no? Pues, de un colaborador y el bienestar. Y pues han sido cosas que, sobre todo en este tipo de industrias, pues se toman muy en serio. Y hay muchos procesos, y hay un código de ética, hay protocolos, hay un comité de ética y hay una línea de denuncias. Entonces, pues se ha ido revisando todos y cada uno de esos casos y pues se han tomado medidas al respecto. Entonces, pues, ¿cómo se ha dado? Pues con una buena comunicación, nuevamente con mucho acercamiento del área de RH. O sea, es bien importante que la business partner tenga un acercamiento muy cercano con la gente para que la gente tenga esa confianza de ir con ellos y decirles, oye, me está pasando esto, ¿no? Y pues tomar acción. Entonces se lleva un comité COVID que fundamos aquí y se platica. Así de, oigan, pues pasó esto, a ver, tenemos procesos y protocolos establecidos, pues sí los tenemos, o sea, no hay duda de que era la situación correcta. Y pues bueno, pues cuál va a ser la consecuencia y de manera proactiva en un futuro qué otras cosas tenemos que reforzar con nuestra gente para que esto no vuelva a pasar.
Perfecto. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero para continuar con las preguntas. Hola Melissa, buenas noches. Yo soy Carlos Daniel. Es un gusto tenerte aquí y yo quisiera preguntarte lo siguiente. Para ti, en el transcurso de tu carrera como profesionista, ¿cuál ha sido el reto más difícil que te ha tocado enfrentar y cómo lo enfrentaste? Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad es que lo pensé bastante esa pregunta y fue la única que no pude como preparar al 100% porque dije, pues sí, han sido tantos y de diferentes maneras. Híjole, han sido retos desde iniciar mi carrera, ¿no? Y volverme 100% adicta al trabajo. Y cómo eso ya me empezaba a afectar también a nivel mental, o sea, cuando yo empezaba y es algo yo salí, y no sé, igual para ustedes, sales de la universidad y dices, yo tengo que ser la mejor y tengo que crecer rápido y tengo que ganar un sueldo de tal en tantos años, ¿no? Y el nivel de exigencia que tienes contigo mismo pues es muy alto. Y pues creo que uno de los retos fue darme cuenta de eso, de que yo no estaba en un ambiente bueno al inicio de mi carrera, incluso decir, a ver, yo ya no puedo con esto sola porque me empezó a afectar muchísimo y empecé a trabajar demasiado y dije, a ver, necesito ayuda, ¿no? Entonces empecé a tomar terapia y así como de, a ver, pues, ¿no? Para indagar en este tema de exigencia y al final, pues yo terminé renunciando y me fui a otro lado, ¿no? Entonces, pues eso fue uno de los retos. Dos, ha sido pues el poco a poco ir teniendo un equipo mucho más grande y con mayor nivel de exigencia. O sea, no es lo mismo, pues tal vez cuando uno inicia, pues el manejar, por ejemplo, una posición de becario, ¿no? Que me pasó pues al principio de mi carrera, ¿no? Que aún así es alguien a quien tienes que cuidar y manejar, pero ya cuando te ponen a una persona que ya es líder también y que ya también es un nivel de exigencia mayor, también como que te reta y haces que a ti mismo también te supere, ¿no? Y es padre como el que tu propio equipo te haga superarte a ti mismo, ¿no? Definitivamente también fue un reto en mi empresa pasada el manejar tantas culturas diferentes. Manejaba yo pues como 80 nacionalidades distintas y implementando un programa que nadie quería y viniendo también, viniendo de ser pues muy joven, siendo mujer y que te dicen así, a ver cómo pues va a venir la mexicana a decirme a mí, británico, cómo es que tengo que hacer las cosas, ¿no? Entonces también te enfrentas un poco a eso. Y ya, pues cómo lo superé, pues fue ganarme la confianza de todos, estar presente. Al final, la verdad es que fue un proyecto que pues salió de maravilla. Mi carrera creció muchísimo ahí dentro de esa empresa, ¿no? Pero pues también fue un reto y yo creo que el reto más reciente que igual pues no les toca a ustedes, pero pues también el reto de la familia durante pandemia y que una de mis prioridades sea mi carrera pues es bien difícil. Pues es muy difícil, pues lo ven, ¿no? Lo están viendo ahorita y pues pues es como también decir, a ver, no pasa absolutamente nada, es mi familia y si mi familia quiere estar aquí conmigo porque es su casa también, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces también como ese cambio de mentalidad, pero desde como persona, o sea, desde uno no nada más como empresa, ¿no? Como esa mentalidad de empresa que puede estar muy bien y puede ser muy amigable y todo, pero es como cómo te lo vendes a ti mismo, o sea, qué tanto permiso te das a ti para decir, a ver, me equivoqué, a ver, no tengo que ser la mejor en todo, a ver, pues puedo hacer absolutamente otras cosas además de mi trabajo, y cómo me cuido, ¿no? Creo que eso es algo bien importante y que yo también les doy a ustedes que están empezando, cómo se cuidan a ustedes mismos, como personas, como hijos, como pues con pareja ahorita o el día de mañana, o con hijos si es que quieren el día de mañana, ¿no? Dependiendo de su situación,
pero es siempre pónganse primero también y cuídense, o sea, cuídense ustedes mismos. Ok, gracias. Tocaste algunos puntos muy importantes como es la salud mental y cómo relacionarlo o controlarlo con el estrés del trabajo, y también lo que me llamó la atención fue cómo en un principio sí te discriminan por ser mexicano y cómo otras personas de otros países sí te menosprecian o sienten que eres menos por ser mexicano, y es un problema que en muchos sentidos está pasando. Y como tú bien dices, sí es importante darte prioridad a ti mismo, independientemente de si las cosas marchan bien o mal en el trabajo, pues siempre hay que tener como que ese control psicológico, ese control contigo mismo y organizarte lo mejor posible. Muchas gracias, Melissa, y te dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches. Gracias, Carlos. Hola, buenas noches, licenciada. Mi nombre es Cintia Saldaña. ¿Sí me escuchó, verdad? Ah, perfecto. Bueno, sé que el año 2020, empezamos con pandemia y luego el año pasado todavía seguimos en pandemia. Quisiera que usted pudiera comparar estos 2 años porque el 2022 apenas está como que iniciando, todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo calificaría usted el conocimiento que obtuvo de la empresa en el 2020? También las estrategias y los logros continuos a las nuevas estrategias que se implementaron en el 2021. Ok, sí, claro, Cintia, gracias. Mira, y también coincido un poco que en el 2020 pues yo entré a esta empresa. Y yo vengo de muchas industrias diferentes, o sea, he estado en farma, he estado en lujo, en maquillaje, en manufactura y ahora en el tema financiero. Entonces yo llegué sabiendo absolutamente nada. O sea, yo tenía mi Afore, pero pues sabía que estaba ahí y yo no, o sea, no sabía nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues primero fue como un poco adaptarme, los términos, esto, ir entendiendo y todo, ¿no? Hoy en día, y que creo que la pandemia, pues sí, llegó a acelerar muchas cosas, muchas cosas, y a volver los procesos muy ágiles y a retarte absolutamente todo. Entonces, eso fue algo que se impactó. ¿Cómo calificaría yo mi conocimiento 2020 versus 2021 y ahorita? Pues sí, es algo totalmente diferente que depende, pues depende de 3 cosas, ¿no? Depende, uno, de qué tan claros son los objetivos de la empresa. 2, depende qué tanto los líderes están bajando esa información con nosotros. Y 3, qué tanto yo como colaborador me hago dueño de esos resultados y que yo, tal cual, y uno de nuestros valores en principal es hacerse dueño. Entonces, hablamos mucho de esto, ahí está el objetivo. Yo tampoco me tengo que esperar a que mi líder me explique con manzanas qué significa esto, cuáles son los resultados que esperamos, ¿no? Yo me encargo de proveer esos espacios con la gente, de que entiendan los objetivos y todo, pero sí tiene mucho que ver el cuánto quieres aprender, el cuánto tú quieres entender qué es lo que desde tu posición, que tú puedes ser un becario, un asociado, un director, lo que tú quieras. Todos y cada uno de nosotros aportamos de diferente manera al objetivo, de a nivel global, a nivel local. Y todos tenemos un impacto de cierta manera con nuestros clientes, porque todos vamos a tener clientes. Entonces, un poco de esas 3 cosas yo diría que tienen mucho que ver. Hoy, en a nivel personal, yo lo entiendo perfecto y creo que eso es algo que hemos trabajado mucho como equipo y como empresa. O sea, hoy ya no hay excusas y hoy todos sabemos exactamente cuáles son los objetivos de la empresa, en qué cosas no nos ha ido bien, qué cosas tenemos que reforzar y cuáles sí son nuestras fortalezas como organización. Entonces, hoy en día, pues hoy obviamente, pues yo sigo teniendo muchas cosas que aprender, pero pues como con un gran entendimiento pues sí, del negocio y de lo que se espera de cada uno de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por responder. Creo que entiendo un poquito tu punto del ser un poquito proactivo, de aprender por ti mismo, empezar a aplicar lo que has aprendido sin necesidad de que tengas a alguien aquí como que al lado diciéndote qué hacer.
siento que eso lo valoran mucho pues las empresas. Me ha tocado que me dicen, nosotros buscamos aptitud, que seas proactivo, etcétera. Entonces sí entiendo un poquito eso de tu punto y creo que está muy relacionado con la evaluación de desempeño porque comentabas que checabas tus áreas de oportunidad, había en qué mejorar. Siento que el checklist que se hace para evaluarte te ayuda un poquito a como que reforzarte, aprender un poquito más y pues en eso tiene que ver mucho la retroalimentación que nos has estado comentando durante todos estos minutos de la entrevista. De mi parte sería la última pregunta. Muchísimas gracias por responder a todas las cuestiones que te hicimos el día de hoy. Mi compañera Andrea va a terminar pues con esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Bueno, Melissa, serían todas las preguntas de nuestra parte. Yo creo que hablo por todos. Creo que los puntos que trataste fueron muy específicos, muy puntuales. Creo que todos hicimos nuestra relación, yo creo que de manera personal, en la teoría que hemos visto durante nuestra carrera y sobre todo en nuestra materia, a la pues poca experiencia que al día de hoy tenemos, ¿no? Y el que nos hayas compartido tu experiencia, como que nos rellena así ciertos huequitos, ¿no? Que nosotros tenemos o que teníamos la idea como por ahí flotando en nuestras cabezas. Entonces, hablo por todos, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el que nos compartieras tus conocimientos, tu experiencia en esta y en las demás empresas donde has trabajado en toda tu carrera. Sería todo de nuestra parte. No sé si alguien quiera decir algo más. No, Andrea, pues lo mismo que acabas de repetir, que le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que está pues fuera de horario laboral, entonces apreciamos muchísimo esto. No pasa nada. Y la verdad, gracias por invitarme y qué padre que están haciendo este tipo de cosas ya con esa vista como súper práctica, porque lo que ves en la carrera, la verdad es que, o sea, en mi caso, ya después de 12 años de experiencia, pues la verdad es que, o sea, es tal vez el 10% de lo que me acuerdo de la carrera, ¿no? O sea, todo, así las entrevistas, eso sí sé que me quedó súper grabado. Pero todo lo demás es con base en experiencia y así aprendiéndolo. Entonces, qué padre que estén haciendo este tipo de acercamientos y cualquier otro tema que tengan también como de, oye, no sé, tengo un proyecto y no sé cómo le hacen, lo que sea, de verdad, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, nos retiramos, te dejamos con tu pequeñito, con tu familia. Muchísimas gracias y pues que pases. ¡Yo soy Diego! Adiós, Diego. Bueno, pues un gusto conocerlos a todos. Nos vemos. Buenas noches. Igualmente. Adiós, Hasta luego. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.